Ya es oficial, México es eliminado del Mundial 2026 a manos de Inglaterra, resultado de 3-2 para la selección mexicana. Y después de toda esta ola de sensaciones, del calor del partido, del sabor agridulce que nos deja la eliminación de nuestra selección, vamos a analizar de forma más fría, más tranquila, todo lo que sucedió en el partido en estos 90 minutos de los octavos de final. Además vamos a hacer un pequeño énfasis en qué es lo que sigue para la selección mexicana y sobre todo vamos a rendir cuentas sobre el trabajo del Vasco Aguirre y de los convocados para esta justa mundialista. Bueno, y antes de comenzar con este video, suscríbanse, denle like, compartan, que el algoritmo de YouTube nos alimente más a nuestro canal. Un poquito de inactividad a lo largo de estos últimos días, una enfermedad nos tiró un poquito para abajo en la producción de este canal, pero ya estamos de vuelta. No estamos de vuelta con noticias extraordinarias sin lugar a dudas, pero creo que sí hay bastante que analizar en este partido de México contra Inglaterra y sobre todo teniendo el antecedente un poco de lo que fue ese partido de 16avos frente a Ecuador. Creo que entrando ya en materia partido, en lo que sucedió a lo largo de estos 90 minutos, el plan de juego que propuso México fue fundamental y sobre todo porque muchos teníamos esta duda de cómo saltaría el Vasco Aguirre con sus 11 jugadores, si es que repetiría alineación, si es que mantendría a Inglaterra un bloque bajo y por lo tanto la selección mexicana buscaría marcar lo más pronto posible, o si por el contrario buscarían mantenerse un bloque bajo o buscarían desgastar a la selección inglesa. Había muchísimas dudas sobre cómo utilizar este factor altura y este factor Estadio Azteca a favor de la selección mexicana. Al final 11 que gana repite, es el mismo 11 que en el partido frente a Ecuador y en general creo que fue la misma ejecución. Por ahí creo que hubo un poco menos de intensidad a lo que vimos en el partido frente a Ecuador. Hubo un poco más de cuidado, sobre todo en la tenencia del balón, en pases de seguridad, en sobre todo tener esta certeza de que México no se estaba equivocando cuando perdía el balón, cosa de la que ya hablaremos más adelante porque sí sucedió. Sobre todo destacar dentro de esta ejecución que tuvo México frente a Ecuador y que consecuentemente lo vimos en el partido frente a Inglaterra. Un par de nombres. Primero, la intensidad dirigida por Eric Lira. Es un tipo del que ya hemos hablado hasta el cansancio de él y yo creo que si tuviéramos que meter en una lista, en una canastita, los jugadores que mejor actuación tuvieron para México en este mundial, sin lugar a dudas Eric Lira no dio uno, sino dio 2 o hasta 3 pasos hacia adelante. Es un tipo que básicamente dirige, que maneja la selección mexicana con balón, sobre todo en salida, siendo competente, siendo bastante seguro con el balón, a dónde dirigir el juego, pero sobre todo sin balón, porque es un tipo que lee muy bien y entiende muy bien cuando es que el equipo necesita uno de estos términos que no le gusta a la gente, pero recular, ir hacia atrás, mantenerse al borde del área y también sabe leer muy bien cuando hay que abandonar su posición de pivote, de contención e ir a presionar al rival desde lo más alto. Es algo que hizo varias veces Eric Lira, que nuevamente se vio en este partido presionando constantemente a Declan Rice que no pudiera girarse. Inclusive en los primeros 30 minutos estuvo básicamente pegado a Jude Bellingham. Poco pudo hacer el mediocampista del Real Madrid en este tiempo y creo que en general, a diferencia del partido contra Ecuador, este jugador estuvo mucho más aislado en el robo de balón. Hubo menor influencia de Romo como este futbolista todoterreno en el que abarca muchísima cancha y se encuentra en distintas situaciones. Se vio mucho más lento en este partido y también tuvo bastante que ver en intentar darle mayor seguridad al tránsito de balón a favor de México. Y también otro de los nombres a destacar es el Piojo Alvarado. Sin lugar a dudas el tipo tuvo un mundialazo y creo que realmente dentro de todo este
ambiente selección que hubo previo al inicio de esta justa mundialista, considerábamos al Piojo Alvarado como un cartucho quemado, como uno de estos jugadores que estaba a un partido malo de reventarlo a nivel Charly Rodríguez, que de cierta forma medio injustificado. Veíamos al Piojo Alvarado como un tipo que no trascendía dentro del juego de la selección. Y en general a lo largo de este mundial y en distintos roles, no solo como carrilero, así como ya lo hablábamos en los videos anteriores, sino que ahora moviéndose constantemente, ocupando distintos espacios, entendiéndose muy bien con Gil Mora, que fue su principal jugador en la asociación, siendo un jugador que lo vimos mucho más semejante a las Chivas de Gabriel Milito, alguien que ocupa distintos espacios, que se mueve a distintas zonas. Lo vimos circulando por izquierda, dándole más fluidez, más serenidad también al juego de México, junto a Julián Quiñones en la banda izquierda. Hasta allá llegaba el juego del Piojo Alvarado. En general era el tipo que más fluidez le daba al balón de la selección mexicana, y que además más peligro generó a partir de los centros diagonales. Fue importantísimo en ambos centros que mandó primero a Raúl Jiménez en la palomita que se aventó, y que Jordan Pickford tuvo el partido de su vida y la sacó. De igual forma hubo otro centro alto que también remató Raúl Jiménez y que por arriba también la sacó Jordan Pickford. En general Piojo Alvarado fue uno de los más constantes, uno de los más peligrosos. Tenía el rol más difícil de la selección mexicana, porque ocupar espacios en distintas zonas del juego depende mucho de la interpretación y también de la lectura con sus compañeros. El Piojo Alvarado supo tomar este rol y consolidado totalmente la selección mexicana. Buenas asociaciones en corto, poca profundidad. Esto creo que también de la mano con cómo se hundía la selección inglesa. Al final espejeaban muy mal los centros, se mantenían en un bloque bajo porque era muy difícil para Inglaterra salir. Inclusive Harry Kane bajaba bastante a la base de la jugada a recibir, y era muy difícil que se pudiera generar, sobre todo porque el plan de juego de Inglaterra no le permitía encontrar socios que fueran hacia adelante a profundidad y que encontraran la espalda de los defensas mexicanos, a excepción de un par de veces que lo hizo Anthony Gordon, que es un tipo élite, es alguien que recién acaba de fichar el Barcelona y que precisamente lo hace por esta situación de jugar el largo. No es un tipo que en el corto espacio destaque bastante, pero en estas situaciones de balones largos, de ir a velocidad, de encarar mano a mano, de buscar los espacios largos, profundos a la espalda de los defensas, Anthony Gordon hubo un par de jugadas que se comió a Jorge Sánchez. Y en general el plan de juego de Inglaterra viene de la mano del saque largo de Pickford, que más allá de una habilidad impresionante del arquero inglés y además de sus grandes atajadas, el tipo convirtió en plan de juego su saque largo de balón. Tiene un despeje impresionante. Además el contraataque a velocidad, precisamente de ahí cayó el primer gol de Inglaterra. Y sobre todo la llegada al área constante de Jude Bellingham. Es un jugador de estos calidad top élite mundial, de los que no tenemos aquí en México, y que te entrega esta seguridad y esta certeza de que no es necesario que Inglaterra tenga la urgencia de retener el balón o de jugar un fútbol vistoso, lindo, agradable, de presionar intensamente al rival, porque este tipo de jugadores necesitan dos descolgadas, dos jugadas individuales para hacerte un par de goles como los que anotó Jude Bellingham en 99 segundos. El primero fue en una llegada al área constante de Jude Bellingham, ya lo decíamos, que es en donde mejor se ve. Además, Jude Bellingham es un jugador más que necesita ser un llegador, que necesita llegar de segunda línea, rematar. Es alguien que vive mucho de este juego constante a velocidad, pero que siempre llega a los balones y que además trabaja mucho en el juego defensivo. Jugador completísimo, de los que casi no hay en el fútbol mundial. Parece ser que todo esto se le olvidó a la selección mexicana, porque en el primer gol el Piojo Alvarado, más allá de seguirlo, intenta estorbarlo un par de veces, y posteriormente cuando pestañeó México una vez, pestañeó una segunda vez, pérdida de balón de Gilberto Mora que pudo ser evitable realmente. Agarraron mal parado a la selección mexicana. Jorge Sánchez no marcó bien en segunda línea y nuevamente cayó el gol de Jude Bellingham por la misma
zona. Y más allá de todo esto, uno pensaría que un 2-0 en contra ya tendría a México sobre la lona, ya tendría a una selección mexicana cabizbaja y que no habría forma de remontar un partido así. Pero realmente hay que destacar el momentum de la selección mexicana. Anímicamente el equipo no cayó, creció a partir de colgar balones al área, del juego a balón parado, que fue importantísimo y que cada vez es más importante en el fútbol internacional. A partir de ahí encontró un rebote Julián Quiñones en punto penal, la clavó por la escuadra. México cerró muy bien el primer tiempo, volvió a someter al equipo inglés y creo que fue una actuación similar a la de Ecuador. Y sobre todo una línea defensiva inglesa que se vio muy dubitativa, como ya lo decía, espejeaba mal todos los centros y es ahí donde la selección mexicana aprovechaba. Y creo que no es de merecer el fútbol, pero México no se merecía ir perdiendo al medio tiempo. Y a partir de aquí creo que empieza un poco la falta de soluciones de la selección mexicana a partir de la segunda mitad. Las pausas de hidratación también para un viejo lobo de mar como es Thomas Tuchel, alguien que se la sabe, fueron muy bien aprovechadas y Inglaterra arrancó muy bien el segundo tiempo. Creo que fue estos primeros 10-15 minutos el mejor tramo del equipo de los Three Lions al inicio de la segunda mitad. Y a partir de aquí cae el primer error que yo considero del Vasco Aguirre, y es la sustitución de Edson Álvarez. Entiendo perfectamente que César Montes por lo físico no estaba al 100%, al final no manifestó grandes errores en la cancha, pero creo que tener un tipo solvente como Israel Reyes, alguien que sabes lo que te puede dar, es alguien seguro en defensa, que no es un experto en el balón controlado, pero que sabes que si tiene algún peligro el tener el balón sobre los pies simplemente la revienta y deja que el juego siga transcurriendo. Edson Álvarez es un jugador que es bueno en la competitividad, en el mano a mano, físicamente compite muy bien, conoce a estos jugadores con los que jugó este segundo tiempo. Sin embargo, creo que Edson Álvarez es un tipo que vive mucho de la intensidad y en esta intensidad se pierde en varias jugadas indispensables, como lo fue en el penal. Creo que México ya tenía el escenario donde lo quería después de la tarjeta roja de Yarrell Quansah. No hubo polémicas en ese sentido, pero al final este tipo de errores que no puedes cometer, esta llegada de Edson Álvarez que cierra los ojos, le rebota la pelota a Harry Kane, es algo que, repito, viene mucho de la intensidad y viene mucho de este tipo de cosas y de errores que no se pueden cometer frente a potencias como Inglaterra. Dentro de todo este tránsito del partido, México vuelve a encontrar este peso anémico para seguir adelante y junto con ello Thomas Tuchel empieza a generar modificaciones defensivas en donde abandona por completo el ir a buscar aumentar el marcador. Y aquí viene el punto por el cual yo considero que pecó la selección mexicana, y es la creencia del cuerpo técnico en la sostenibilidad del plan que recurre a los centros al área. Creo que se confiaron y vieron tan evidente que la selección inglesa defendía mal los centros que decidieron seguir insistiendo por esa zona, más allá de que no hubiera un plan específico, y se vio un fútbol bastante monótono de la selección mexicana. La consecuente entrada de 3 delanteros centros tras la tarjeta roja le otorgó facilidades a la defensa inglesa, y es que la verdad, a mi entender, pues la lógica indica que la propuesta debería ser explotar la superioridad numérica estirando la cancha con hombres de desequilibrio, generarle un poco de incertidumbre a la defensa y sobre todo que no puedan intuir qué es lo que va a hacer el equipo que tiene más hombres dentro de la cancha. Por la cantidad de tiempo y por las condiciones físicas, México le entregó todas las facilidades para que la defensa pudiera intuir a la selección, más allá de que fuera al revés. Al final el ritmo de juego lo terminó marcando Inglaterra y no México.
cuando debió haber sido al revés, y esto proviene principalmente de la falta de variantes en el plan inicial. Nombres como Alexis Vega, Luis Chávez, Mateo Chávez y Chino Huerta recibieron muy poca participación, y por el contrario nosotros sabíamos que la debilidad principal de esta selección mexicana era precisamente la banca, porque los que ingresaban en las segundas mitades no tenían el nivel para acercarse a los 11 titulares. Y sobre todo menciono estos nombres en específico porque principalmente creo que podían darle otro tipo de aire distinto a la selección mexicana. Alexis Vega y Luis Chávez son dos tipos que me imagino que trajeron para tipos de escenarios específicos, así como fue el Memote Martínez, y creo que este tipo de escenario específico era ahora. Dos tipos que le pueden pegar de fuera del área, dos tipos que pueden estirar la cancha, abrir espacios en las defensas rivales. Inclusive Alexis Vega podía enganchar y mandar centros diagonales como lo hacía el Piojo Alvarado en otra banda. Mateo Chávez, que es un jugador que tuvo un muy buen partido contra Chequia, le podía dar respiro, frescura a un Jesús Gallardo que estaba agotadísimo, ya estaba cansado. Inclusive salió Jorge Sánchez y metiste ahí a Álvaro Fidalgo, que puedo entender que era para darle velocidad a la circulación de balón de una banda a otra, pero perdiste completamente el desborde, y los jugadores ingleses entendieron perfectamente que Piojo Alvarado es zurdo, entonces siempre tenía que enganchar hacia adentro para mandar ese servicio. Y si no podía mandar el servicio tenía que tocar atrás, y el hombre que siempre estaba atrás era Edson Álvarez, un jugador que no tiene condiciones ofensivas para meterse, para incluirse como una opción más de generación de juego. Creo que por ahí también podía entrar el Chino Huerta, alguien que desbordara por fuera, junto al Piojo Alvarado desbordando por dentro, abrir espacios para que ese 2 contra 1 que le hacían constantemente al Piojo se volviera una herramienta que pudiera aprovechar la selección mexicana. En fin, fue un contexto favorable que no se pudo aprovechar, primero por la roja, por el escenario, por las condiciones físicas y porque se empañaron, ya no digamos unos 45 minutos contra Inglaterra, creo que un margen de 150 minutos si juntamos el partido contra Ecuador, de un fútbol colectivo que sobrepasaron los nombres. Al final creo que esto terminó por sepultar a la selección mexicana, la falta de variantes que se convirtió en el gran error de Javier Aguirre en este mundial. Y creo que más allá de todo lo que sucedió, que se acabó el sueño y que culturalmente nos volvimos a quedar en el mismo lugar, y esto es un sabor agridulce porque siempre jugamos como nunca y perdimos como siempre. Esta selección nos dejó en consideración que los nombres no terminan por jugar en la cancha, que tú te puedes llamar Cristiano Ronaldo o Chuchito Sánchez. Creo que los nombres no son nombres nada más que terminen de pesar, sino es que hay un colectivo que los ayude. Esta selección no tenía este tipo de capacidades en donde el nombre por sí solo asustara a los rivales, pero tenía un colectivo que dio muy buenas muestras de fútbol, y en consecuencia al final nos queda claro que estos nombres, estos hombres sobre todo, tienen que apuntar a cosas más altas, porque hay calidad en esta selección mexicana, y este sueño que se terminó debería invitar al jugador mexicano a atreverse a salirse del molde. Un poquito lo que decía Eric Lira, plantar esta semillita en futuras generaciones. Al final creo que la valentía la terminaron aportando jugadores como Julián Quiñones o Gilberto Mora, un naturalizado y un morrito, un chamaco de 17 años. Hay que ir por esa vía, hay que seguir caminando sobre este proceso. Creo que hay calidad, sobre todo en media cancha, para empezar a formar un juego específico de la selección mexicana. Depende mucho de esto de los tipos de pantalones largos, y ya sabemos que los que visten de corbata tienen sus propios intereses, pero creo que también debe de nacer del propio futbolista mexicano, salirse de su zona de confort, ir a explorar nuevos retos, nuevas oportunidades, tener esta personalidad para encarar escenarios grandes, como lo vimos no solo de Gilberto Mora, sino también de jugadores que militan en la propia Liga MX. Muchas veces menospreciamos el fútbol nacional,
pero al final terminaron sacando la casta en varias situaciones. Nombres como Eric Lira, Jesús Gallardo, el propio Israel Reyes, Brian Gutiérrez que entraba, el Piojo Alvarado que tuvo un mundialazo, Tala Rangel que no se le puede reprochar nada. Creo que hay que apostar más a este tipo de jugadores jóvenes y ya subiremos un video más adelante de qué es lo que sigue en sí para la selección mexicana, qué es a lo que debemos de apuntar, cuáles son las preguntas que nos debemos de hacer y cuáles podrían ser las respuestas que deben seguir los federativos, la Liga MX en sí para seguir creciendo. Pero esto futbolísticamente deja un precedente. Creo que fue digno Mundial de México por cómo empezó, por cómo finalizó. Al final las muestras de fútbol ahí quedaron. En lo cultural, en lo social, México termina quedándose en el mismo lugar y hay que apuntar a cosas más altas, ¿no? Posiblemente seguimos quedándonos en el mismo lado, pero el partido contra Ecuador dejó este antecedente de que en juegos mata-mata se pueden hacer grandes cosas y apuntar a ir a unas semifinales, apuntar a ir a cosas más altas para que el techo, para que el piso y ese colchón nos den la oportunidad de por fin llegar a los cuartos de final. Esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, denle like, compartan si les gustó esto, comenten acá abajo en la descripción. También estará el link a nuestro canal de TikTok para que nos sigan. Comenten, alimenten la conversación. Inclusive si quieren llorar en los comentarios, yo los acompañaré en su llanto. Y nos vemos en el próximo video.